Madem boşanmayacaktın, kağıtları neden imzaladın? Demir sana yaptığı teklifi babana da söylemiş. Dağ gibi oğluma kıyacaklar. Kurtar Zerrin. Ben söyleyeyim. Çünkü çok canın yandı değil mi? Sen de onun canını yakmak istedin. Tamam, seninle evleneceğim. Bilmen gereken bir şey var ama. Çünkü artık Alya'nın da sana karşı kayıtsız kalmadığını sen de farkındasın. Yapma! Boşanmayın ne olur, yıkmayın yuvanızı. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos videos. Veamos juntos qué pasará en el nuevo episodio. Está muy claro que Cian no quiere divorciarse de Alia y está decidido a luchar para salvar su matrimonio con ella. Cuando Alia extendió el protocolo de divorcio, Cian firmó como si estuviera de acuerdo externamente, pero esta firma muestra que Cian está librando una guerra interna y realmente no quiere perder a Alia. Cian hace esto porque no quiere prolongar la situación frente a Mine incluso cuando firma este protocolo, pero el hecho de que vaya tras Alia y declare que no tiene intención de divorciarse de ella es en realidad una señal de que Cian no ha podido expresar claramente sus sentimientos por Alia durante todo este proceso. Es obvio que Cian intentará disuadir a Alia de divorciarse. Sin embargo, la inseguridad de Alia hace que los esfuerzos de Cian sean aún más difíciles. Alia está emocionalmente distante porque está atrapada en el pasado de Cian con Mine. Cuando Cian comprende por qué Alia se siente así y se entera de la oferta que recibió de su madre, Sadakatan, esto será un nuevo enfrentamiento para Cian. Cian se enojará mucho cuando se entere de que su madre Sadakatan le ofreció a Alia terminar su matrimonio y mudarla a una mansión. Esta oferta de la señora Sadakat es parte de sus planes para sabotear la relación y el matrimonio de Cian con Alia. Esta situación hará que Cian sea aún más ambicioso y endurezca su postura contra Sadakatan. Los esfuerzos de la señora Sadakat por separar a Alia y Cian provocarán un serio conflicto entre Cian y su madre. Cian le dará una dura advertencia a su madre: no interfieras en mi matrimonio, no quiero que hables con Alia. Aunque la señora Sadakat no tomará en serio esta advertencia y continuará haciendo sus propios planes, la ira de Cian hacia ella y su instinto de proteger a Alia se harán aún más evidentes en este punto. La señora Sadakat seguirá intentando otras formas de lograr el divorcio de Cian y Alia. Es posible que intente presionar a Alia utilizando a su nieto Boran. Estos planes de la señora Sadakat arrastrarán a Cian y Alia a un periodo aún más difícil. Parece que la señora Sadakat seguirá arrastrando a sus hijos a la infelicidad como un personaje testarudo y manipulador. Sin embargo, en este punto, el proceso de finalizar la decisión de divorcio de Alia entrará en conflicto con los planes de la señora Sadakat. Mientras Alia intenta mantenerse alejada de Cian, también comienza a reconsiderar no divorciarse de Cian debido a las súplicas de los empleados de la mansión. A medida que las decisiones de Alia se vuelven cada vez más complicadas, ella puede reconsiderar sus sentimientos por Cian. Queda claro que a Cian le resulta difícil confesar su amor por Alia, pero este amor es la verdadera motivación subyacente a todo. La demora de Cian en confesarle sus sentimientos a Alia hace que su relación sea aún más complicada. Alia sigue teniendo problemas de confianza en esta relación porque no puede ver claramente los sentimientos de Cian hacia ella. Sin embargo, Cian finalmente tendrá que confesar su amor por Alia. La devoción y el amor de Cian por Alia se mostrarán más durante el proceso de divorcio. El profundo amor de Cian por Alia también acelerará su decisión de cortar por completo sus lazos con Mine. Mine está secretamente feliz de pensar que Cian se divorciará y espera poder dejar a Alia. Sin embargo, las esperanzas de Mine se verán frustradas cuando se dé cuenta de que Cian realmente ama a Alia. Que Cian le diga a Mine: esta relación se acabó, será una amarga verdad para Mine. La Mia se sentirá muy decepcionada cuando se dé cuenta de que Cian no se divorció de Alia solo para hacerla sufrir, sino que realmente estaba enamorado de Alia. Será difícil para Mine terminar su relación con Cian. Sin embargo, Cian le dirá claramente a Mine que no hay futuro con ella y se distanciará por completo de ella. Mientras Mine enfrenta esta verdad, no dejará de lado sus sentimientos por Cian, pero cuando ve cuán decidido está Cian en su decisión, se verá obligada a dar marcha atrás. Otro punto de conflicto importante en la historia es que Zerrin acepta casarse con Demir y que este matrimonio es un sacrificio para salvar a Zayn. Con esta decisión matrimonial, Zerrin intenta salvar tanto su propio futuro como la libertad de Zayn. Sin embargo, en este proceso, su pasado con Kaya y su confesión de esta verdad a Demir cambiarán el curso de los acontecimientos.
Cuando Zerrin le confiesa a Demir sobre su relación con Kaya, la reacción de Demir puede ser negativa al principio. Sin embargo, Demir puede intentar utilizar esta situación para su propio beneficio y planificar inhabilitar completamente a Kaya. La conmoción y la ira que experimentará Kaya cuando se entere de que Zerrin se casó con Demir la impulsarán a actuar aún más. Aunque Kaya intenta disuadir a Zerrin de este matrimonio, sus manos estarán atadas ante el poder de Demir. Es una situación muy difícil para Nare estar atrapada entre su hermano mayor Cian y su gran amor Sain. Aunque Nare no niega su amor por Sain, se enfrenta al hecho de que no puede traicionar a su hermano. La elección de Nare de su hermano en este conflicto herirá profundamente a Sain y tal vez lleve la relación entre ambos a un punto sin retorno. El matrimonio de Cian y Alia está marcado no solo por sus conflictos emocionales, sino también por intrigas intrafamiliares e intereses personales. Los planes de Sadakatan, la obsesión de Mine con Cian y la relación entre Zerrin y Demir complican aún más el curso de los acontecimientos. ¿Podrá la relación de Alia y Cian tener un final feliz o estas intrigas provocarán su separación? Esperaremos con ansias el próximo episodio para conocer las respuestas a estas preguntas. Por ahora hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.